vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Bien, aquí estoy, una vez más, de parte del Creador, dándole gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, declarándolos bendecidos, sabios y llenos del poder de la palabra. Dándole gracias al Creador por permitirnos nuevamente salir al aire. Hoy voy a compartir con todos ustedes. Os voy a compartir con todos ustedes el principio y el fundamento de la gracia. Cada persona que verdaderamente quiere hablar del Evangelio de la Gracia, tiene que tener un principio, tiene que conocer el origen de su partida y saber cuál es el fundamento de la gracia. El fundamento de la gracia es Cristo. En Cristo no hay sacrificios, no hay obras. Entonces, de eso se trata esta enseñanza. Espero que Dios me use de una manera bien especial en esta noche, porque el anhelo mío es bendecirte, llenarte de la sabiduría de parte de Dios y del conocimiento para la gloria de Él. Bien, vamos a entrar, recibo un cordial saludo de todos y vamos a entrar porque el tiempo verdaderamente es cortico por estos medios. Dice bien claro, la ley no fue dada para el justo. Ahí en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, Pablo le da un consejo a Timoteo, que es su verdadero hijo en la fe. Le da consejo, le está instruyendo y le hace advertencias contra las falsas enseñanzas. Dice la palabra en el versículo 3, como te rogué que te quedaras en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Yo saqué aquí del original, lo que habla lo original.
respecto al versículo 9 y al versículo 10 de Timoteo. Dice, sabiendo esto, que la ley no fue dada para los justos, porque por ellos fue ya derramada sangre, sino para los inicuos, indomables, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que se levantan, los que levantan la mano contra su padre espiritual y natural, y contra su madre y la iglesia, para los homicidas, los que le matan la vida en el espíritu a las personas, para los fornicarios. Fornicario no es el que tiene varias mujeres, a eso no le está hablando él, a los que tienen varios dioses, para los homosexuales que cambiaron el uso natural, para los secuestradores que tienen cauterizada la mente de las personas dentro de las congregaciones, para los mentirosos y perjurios, y para cuantos se opongan a la sana enseñanza que es el Evangelio de Cristo resucitado. Entonces Pablo, dándole consejos a Timoteo, le dice bien claro, quiere decir que todos los que estén en la ley, en el sistema religioso, están equivocados de principio a fin. Ahí, por ejemplo, voy a dejar que la palabra misma te hable, te enseñe. En el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas capítulo 3, versículo 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien le fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ya la simiente está. Ya la simiente está. Ahí mismo en 2 Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo. Abba, Padre. Dice, Pablo hablándole a Timoteo, dice, después del año 61, supongámosle así, que él le está indicando, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conocimiento corrompido. Cuando dice de la sana doctrina que sufrirá, no soportarán la palabra, como hoy en día. ¿Por qué ellos, si ellos dicen que esto es una mentira, por qué entonces nunca nos enfrentan? ¿Cuál es la razón? Nosotros no vamos a contender, a gritar, nosotros simplemente vamos a explicar. Así como Timoteo, como Pablo le enseñaba a Timoteo, así como Jesús de Nazaret le enseñaba a los discípulos, así también nosotros tenemos la capacidad por el poder de Dios, por el ruá de Dios. Si nosotros no tuviéramos la capacidad de entender, nosotros no transmitiríamos. Pero tú sabes de que la mente del ser humano es así. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, y también deben saber esto, año 64, también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más
que del Creador, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, conocimiento corrompido. Eso es lo que dice para este tipo de personas, para todos estos soberbios, deshonestos en todo el sentido de la palabra, es la ley. Es la ley. Ahí mismo en 2 de Timoteo, mira como estamos viendo en el versículo 6, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, conocimiento corrompido. Corrompido. Y entonces, si Él lo dice a través de la palabra, si Él lo dice, ¿cuál es la razón de que nosotros no podamos hablar? Si para eso nos constituyeron, para eso nos pusieron para hablar. Ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, mira lo que dice. Pero el fundamento de Dios está firme. O sea, eso no se cambia. Ya quedó establecido. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Que hablamos del Evangelio de la Gracia. Sin manipulación, sin tradición, sin costumbres, ni mañas naturales. Dice, bien claro, conoce el Señor a los que son suyos y apártense de la iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mente corrompida. Mente corrompida. Ahí en Tito, capítulo 1, versículo 9, mira lo que dice. Abba Padre. Dice, versículo 7, porque es necesario que el pastor, ministro competente de un nuevo pacto, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Vino ley, tradición, costumbre, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Versículo 9, retenedor de la palabra de vida, fiel, como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta, oído, lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias y glotones y ociosos. Este mandamiento es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamiento de hombre que se apartan de la verdad.
todas las cosas son puras para los puros. Para los corrompidos incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente, su conciencia están corrompidas, profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Dice el capítulo 2, ahí mismo de Tito, versículo 1, pero habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en la única parte que hay sana doctrina es en la gracia, porque la gracia produce salud, vida, poder, autoridad. La gracia precisamente es para que la gente entienda y aprenda a depender de su Creador. La palabra conciencia, la palabra conciencia es una mente con conocimiento adquirido, sea bueno o sea malo. Eso es lo que significa conciencia. Es por esto que si ese conocimiento es de obras muertas, siempre que una persona tenga o esté lleno de estas obras muertas y tenga una adversidad, una situación adversa, lo primero que va a acudir son a las obras muertas, obras que ningún beneficio le traen a ninguna persona. Por eso es que es una maldición el sistema religioso en general. Ahora, si yo con conocimiento tengo la palabra, la confieso, y ella va separando mi cuerpo de todo lo que vaya en contra de la voluntad del Creador. Todo lo carnal lo va quitando, con el cual nosotros vamos reaccionando, acudiendo siempre a la unción directamente. Mira lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras, de las cuales nacen la envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que no toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo, como yo te lo doy a ti en esta noche. Esa es la palabra. Ahí en Colosenses, para seguir, en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 19. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud en Cristo de Dios, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, la del cielo como la de la tierra, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de la cruz o del madero. Por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo,
habitara la plenitud de Dios Elohim. Quiere decir, le pasó a su Hijo todo el derecho, por cuanto Él agradaba en toda la plenitud de la deidad. O sea, que en Jesucristo estamos los que hasta ahora hemos llegado completos espiritualmente. Que a medida en que nosotros vamos creciendo en la vida en el Espíritu, vamos alcanzando todo lo material. Porque tú sabes que a un niño en la mente no se le puede entregar todo de una vez la herencia. Primero hay que formarlo para que sepa manejar. Dice bien claro, toda la plenitud, la esencia total del Padre, poderes, atributos, deidad, para que habitara en Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos. Estoy poco triste porque la imagen, el internet, pero bueno, le damos gracias a Dios que esto va a quedar colgado nuevamente ahí. Hebreos capítulo 9, versículo 14, para que tú puedas disfrutar de ella. Cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirvamos al Dios que resucitó y que vive dentro de nosotros. Quiere decir, si yo no limpio continuamente mi conciencia en la sangre, continuamente, no le puedo servir al Creador. Porque en la conciencia, el consciente, el subconsciente, el inconsciente, te van a traer cosas que no te van a dejar avanzar. Te van a poner a dudar. Entonces no puedes vivir por fe. Y al no vivir por fe, vas a tener problemas espirituales, altibajos, vas a sufrir una cosa aquí, otra cosa allá. Y entonces dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que fue derramada para lavar nuestras conciencias? Sin mancha a Dios, Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y estas son las obras muertas para que nosotros le sirvamos a Dios. Ahí en Hebreos capítulo 6, mira lo que dice, versículo 1 y 2. Por tanto, el consejo del apóstol, del maestro, del perito arquitecto, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, en la doctrina de Cristo. Aquí no sirve rudimento, aquí no sirve obra, aquí no sirve esfuerzo, aquí no sirve esto y esto y esto. Nada de ello sirve. Por tanto, dejando los rudimentos en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. De la doctrina de bautismo, ¿hay que dejarla o no hay que dejarla? El bautismo ahora es espiritual. Dice, de la imposición de manos, nadie es más santo que otro. Nadie. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Quiere decir que aquí ninguna obra humana, tradicional, costumbres, mañas, una cosa aquí, otra cosa allá, sirven. Ya el fundamento está puesto y el fundamento es Jesucristo. Ya tenemos el principio, conocemos el principio. Tenemos que seguir avanzando. Para poder servirle a Dios, al Dios vivo, hay un requisito especial, que hay que dejar las obras muertas. Antes que cualquier situación, hay que correr al Dios vivo en este nuevo pacto. ¿Por qué? Porque yo ya soy el templo de Dios y soy también el altar de Dios. Al ser el templo,
donde yo me mueva, a donde yo quiera, Él está ahí porque yo soy su altar. Él ya no habita en templos hechos por manos humanas. Ya no habita en templos hechos por manos humanas. Les voy a mostrarte una vez más la diferencia que hay entre la ley y la gracia. La ley fue dada por Moisés. Eran 613 mandamientos cuando Dios le dijo en el monte Sinaí. Y él las quebró para coger la segunda tabla, que eran donde le escribieron los 10 mandamientos que también fueron cumplidos. Ni los 600, ni los 10 mandamientos tú tienes que cumplir. Todos los cumplió Jesús de Nazaret. La ley fue dada por Moisés. Y la ley se trataba de obras. De obras. La ley no tenía revelación. Revelar es traer lo oculto, sacarlo a la luz y mostrarlo. Por eso cuando el domingo te dije yo que la persona que se mete a hablar de gracia fue constituido por Dios legalmente. Es lo único que tienes que hablar. Cuando este evangelio ya quede verdaderamente establecido, recibirá la herencia que le fue prometida. Eso es lo que dice el profeta Isaías desde el versículo 60. Versículo 4, 60, capítulo 60, versículo 4. Alza tus ojos y mira. Todos estos se han reunido y vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos, traídos en los brazos. Y el 62 dice, no te llamarán más desolada ni desamparada. Quiere decir que el trayecto que nosotros llevamos dentro de la gracia, a nosotros no nos va a llenar el templo. O los lugares donde vamos a enseñar, porque el templo somos nosotros. No va a haber multitudes. Nosotros somos la estéril, que tenemos que despertar para que este evangelio quede establecido en todas las naciones, en todos los rincones de la tierra. Y de esa manera recibiremos nosotros herencia. Por eso él habla en Deuteronomio y en el libro de los Hechos, que él prefijó los tiempos y las habitaciones de sus hijos, de los hijos de los hijos, de nosotros, en este tiempo. Entonces nosotros, si nos esmeramos, a pesar de el desengaño, a pesar de lo que se presente, seguimos. Que este evangelio quede establecido. En el fin, si aguantamos, tendremos recompensa. Pero esto no es por obras. La ley se trataba de obras. Obras y fuerza humana. Había sudor. La ley no tuvo revelación. No pudo hablar verdaderamente lo que estaba guardado. La ley todo lo veía en futuro. Se trataba de castigo. La ley se trataba de castigo. Se trataba de venganza, ojo por ojo. Tú me la haces, tú me la pagas. Y eso es lo que vemos hoy en día en el mundo natural. Pero dice Romanos capítulo 10, versículo 4, que el fin de la ley fue Cristo para todo aquel que venga al evangelio de la gracia. Ahora, la gracia fue traída por Jesucristo o dada por Jesucristo el Señor. La gracia es un regalo, es un don, para que uno sepa su posición y conozca verdaderamente de qué se trata. La gracia se trata de fe, de principio a fin.
de fe de principio a fin. La gracia fue revelada por Jesucristo al apóstol Pablo. La gracia se trata de reposo, quietud, confianza, madurez. La gracia todo lo ve en pasado, todo lo ve terminado. La gracia se trata de misericordia, de justicia. La gracia se trata de perdón. Y la gracia comienza con Cristo, el resucitado. Por eso dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, que maldito todo aquel que que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por eso usted ve a nuestros hermanos, que los ha gobernado un hombre, que los ha manipulado un hombre, un concilio, envejecidos. Y no salen nunca de lo mismo. Y son personas que aman a Dios. Pero mientras estén en el evangelio de los hombres, en el evangelio del sistema religioso, están bajo maldición. Todo lo tienen que conseguir por fuerza. No hay reposo. Entonces aquí Pablo muestra ahora que la ley trae maldición. Hay un ejemplo ahí en Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Y dirá todo el pueblo, amén. 613 mandamientos. Y aún los 10 mandamientos. Entonces Pablo le decía a los judíos que ellos no podían guardar toda la ley, que de ahí dependía o venía la esclavitud, el sudor, la lucha. De ahí. Y observa lo que dice Santiago, porque Santiago escribió en tiempo de ley. Santiago escribió en tiempo de ley. Mira lo que dice Santiago. Jacobo, pues. Capítulo 2, versículo 10. Dice, 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, 613 mandamientos, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Una maldición. ¿Cuándo uno va a cumplir o cuándo uno iba a cumplir eso? Se hace culpable de todos. Quiere ser un pecador eternamente y para siempre. Sea pequeño, sea grande. Esto marea a cualquier ser humano. Y lo pone en la condición de pecador. Pecador y pecador y pecado y pecado y pecado. Y lo pone bajo condenación a vivir mal el resto de su vida. Porque de ahí nunca va a salir. Jamás va a salir de ahí. Contra este sistema, no contra las personas. Por eso es que nosotros hablamos con autoridad y con convicción. A nosotros no tiene por qué nadie señalarnos de nada. Ya nosotros somos hijos. Ningún ser humano murió por nosotros. Quien murió y derramó sangre por nosotros fue Jesús de Nazaret, que ahora es Jesucristo en nosotros. Observa lo que dice en Gálatas, capítulo 10, capítulo 3, versículo 10. Gálatas, capítulo 3, versículo 10, dice bien claro ahí. Dice bien claro, bien claro. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué son las obras de la ley, pastor? Ayuno, bautismo, imposición de manos, Santa Cena,
en vez de ser Pascua es cena, parece que fuera luto en ese momento, y todo lo que se haga, vigilias humanas, la cantidad de obras que usted se imagine, dice que vive bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 613 mandamientos y los 10 mandamientos. Por eso uno tiene que tener un principio. Si yo no conozco el principio, ¿para qué voy a hablar si no conozco tampoco el fundamento? El fundamento de la ley de la gracia es Cristo. El principio de nosotros es regresar al origen de nuestra partida. Regresar a ser espíritu para vivir dentro de un cuerpo. Porque eso fue lo que hizo papá en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Voy a leértelo para ir terminando. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Abba Padre. Abba Padre. Dice, versículo 26 y versículo 27. Entonces dijo Dios, no el pastor, no el reverendo, no el que está ahí. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Te pregunto, ¿qué es Dios? Espíritu. ¿Qué está diciendo él ahí? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, espíritu, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Espíritu. Por eso es que él dice en el libro de Juan 4:24, que en este tiempo Jesús le dijo, en el tiempo de Jesús le dijo a los judíos, mi Padre está buscando adoradores que lo sepan adorar en espíritu y en verdad. En la ley no se puede adorar en espíritu y en verdad porque todo es fuerza, todo es lucha. Donde se puede adorar es en la gracia, que hay reposo, que vivimos la palabra, tratamos de vivir la palabra con honestidad, con sinceridad, que no somos negociantes, que sabemos que tenemos para ser perfeccionados que sufrir, porque nosotros no vivimos de flor. A mí nadie me va a enseñar a vivir por fe. Yo vivo por fe con mi familia. No ando mendigándole a nadie, ni le pido a nadie nada. No tengo dinero en el momento, pero tendré. Y tendré abundancia. ¿Por qué? Porque ya mis sentidos están ordenados. Ya mi mente tiene la capacidad de manejar el dinero que Él ponga en mi mano. Yo no voy a estar comprando carro cada 6 meses. Ni me voy a estar yendo a vacaciones a todas partes. Porque el dinero me lo entregan es para administrarlo, no para adueñarme de él. Entonces dice bien claro ahí. Si yo no conozco este principio, ¿para qué voy a hablar de gracia? Nosotros somos espíritus metidos dentro de estos cuerpos. Y este cuerpo es el que trata siempre de opacar la vida del espíritu.
siempre quiere marginarnos, siempre quiere traernos dolencia una cosa y otra. Pero bueno, Dios lo permite ¿con qué propósito? Con el propósito, si tú tienes la palabra, cómo poder verdaderamente contrarrestar todo lo que se presente en tu propia vida, en el hogar, en el negocio, en donde vayas. Nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Este es el principio. Si tú no conoces tu principio, de nada te sirve hablar del Evangelio. El Evangelio tiene principios y tiene fundamento. Mira lo que dice aquí. Filipenses capítulo 2, y ahí termino. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, está hablando de Jesucristo el Señor, se humilló a sí mismo, haciéndose que obediente hasta la muerte, y muerte del madero, porque la cruz es un amuleto, una invención del catolicismo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios y Padre. El fundamento, Jesucristo, nuestro fundamento. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, dueño absoluto del universo entero, para gloria del Dios y Padre. Ese es el fundamento. Principio, ya te lo mostré. Si tú no conoces el principio y el fundamento, tú no puedes hablar de gracia. Bendecidos. Veremos a ver si Dios nos permite tener una potencia más para poder nosotros tener los aparatos de cómo poder salir y que esta molestia no se presente cada 8 días, cada 15, cada mes. De todas maneras, esto todo va a quedar colgado. Bendecidos con toda bendición espiritual. Feliz noche. Los amo mucho. Estudien, esmérense, verdaderamente conforme al propósito de la palabra. Damos gracias al Señor. Los declaro muy bendecidos.